Me ahorraría todo el dilema, digamos, de estar sufriendo con o irme a comprar ropa o seguir haciéndome ropa, pero con una tabla de tallaje. Entonces, esas son como mis recomendaciones en general. Y de hecho, cuando hay niñas que tienen esas medidas, me dicen que quieren, cómo pueden arreglar el patrón, yo le digo, prefiero, no, tampoco te quiero engrupir y que me compres el patrón. O sea, preferiría aconsejarte que o tomes clase de eso y te puedo ayudar más personalmente, que también lo hago, clases presenciales, esa personalizada, online, de algo que queremos ver así como muy directamente, solo tú y yo, que también algunas se animan y han tomado harto esas clases porque a veces uno como que, claro, no quiere estar en un grupo o a lo mejor esta cosa como tan con tanta gente no quieres como algo más personalizado, así que también se hace mucho. Y también, pues recomendable, pues todo depende de cómo queramos aprender también. Ya, vamos a comenzar entonces. Bienvenidas a esta clase de patrones, patrones base. Como les explicaba al comienzo, esta es como una nueva modalidad que estoy probando, siempre con mi afán de que hagamos nuestra ropa. Y voy a hacer como un pequeño para que se entienda, porque a lo mejor quizás cuando yo digo patrones bases, como que es eso. Para construir tu ropa o toda la ropa necesitamos un patrón, ¿ya? Patrón, molde, como queramos llamarle. Y ese patrón es como el conjunto de piezas que forman una prenda, es decir, hay un delantero, hay una espalda, hay un cuello, hay una manga, hay un puño, todas las distintas piezas que van a formar esta prenda, ¿ya? Eso es un patrón. Em, Ahora, en el mundo del patronaje, o sea, patronaje se llama cuando es moldes hechos con una escala, con una tabla de tallaje y de manera industrial, o sea, S, M, L, X, ¿ya? Y moldería se le llama, o moldaje, se le llama cuando yo lo hago a mi medida, ¿ya? Es decir, yo tengo un largo brazo 60, por tanto ese patrón tiene 60 largo brazo, por así decirlo. Probablemente el patrón de una tabla de tallaje a lo mejor tiene 55 largo de brazo. Para que se entienda que son dos cosas distintas. Eso es patronaje. Moldaje se le llama cuando yo hago las cosas a mi medida. Entonces, ¿cuáles han sido las dificultades que yo he visto? Yo primero partí con patrones, vender patrones con una tabla de tallaje, patronaje, digamos, a nivel industrial, por así decirlo, con esa lógica, pero digamos industrial porque no está pensado a la medida, o sea, siempre va a trabajar sobre estándar, sobre un contorno de cuello estándar, sobre un largo de brazo estándar, o medio, más que estándar, promedio. Em, pero también siento que eso tiene una súper buena acogida. O sea, cuando yo comencé a hacer mi ropa, por así decirlo, y comencé con esto del taller del costurero Mariló, salvo Unicosia, no había otra empresa que vendiera patrones para el mercado chileno. Siempre han estado las grandes, las internacionales, siempre han estado. Habían chilenas, sí, estaba Ponte tú Unicosia, como les digo, estaba no, no era Punto Patrones, no sé, pero una que estaba también en Independencia, que vendía patrones. Pero, por ejemplo, a mí me pasaba que a mí me gustaban prendas muy románticas, yo tengo un estilo como bastante marcado, que me gusta mucho, entonces, por ejemplo, eso yo no lo encontraba. Y cuando quería ese tipo de patrones, probablemente tenía que salir afuera, comprar en Estados Unidos, no sé, páginas así que yo no iba encontrando, porque claro, en este mundo no es que yo soy la única, hay miles vendiendo patrones. Entonces, bueno, partí con eso y generando un movimiento también de que aprendamos a hacer nuestra ropa con nuestro estilo, con la tela que nos gusta. A un patrón le podemos hacer ajuste y queda más a lo que nos acomoda. Y fue creciendo, digamos, esta gran comunidad. Siento que después yo fui dándome cuenta, porque la misma gente me lo fue pidiendo, que empezó a evolucionar, y esto fue justo con la pandemia, empezó a evolucionar este como movimiento de ya, ok, me quiero hacer mi ropa, pero tengo un cuerpo que probablemente se escapa al estándar, y quiero hacerlo a mi medida. Entonces ahí yo comencé con los cursos de moldería, donde todo lo hacíamos a la medida de cada uno, ¿ya? Hice cursos presenciales de esa forma, los hice online, un montón. De pandemia en adelante empezamos como full moldería, además que seguía vendiendo patrones para un grupo de personas, pero también estaba la moldería que muchas querían aprender. Pero yo siento que más o menos ya, podemos decirlo, desde a 3 4 años de ese tiempo, pensando que estamos en 2025,
y yo comencé con esos cursos en 2021. ¿Qué me he dado cuenta? Me he dado cuenta de que la moldería es un gran tema, por decirlo. Es un gran tema que no se resuelve con dos, tres clases. No se resuelve porque es el inicio de un gran camino que probablemente te va a tomar años dominar, o sea, dominar en poder hacer tu patrón base de partida. Yo he estado dando varias veces este curso y si bien muchas consiguen su patrón base, a duras penas, porque muchas a duras penas, otras les sale más fácil, pero son las menores que yo me he dado cuenta las que les sale fácil, otras se les complica bastante. También por la falta de tiempo, tampoco probablemente si le dedican esto como uno va a la universidad, que todos los días te están hablando, probablemente lo aprendes en un par de meses, lo aprendes, pero digo, entendiendo que nosotros tenemos otra vida, tenemos una familia, tenemos un trabajo, tenemos pasatiempo, y lo que le dedicamos a esto es también un poquito, se hace muy largo, siento yo, el camino para poder empezar a hacer patrones como más a tu cuerpo, se hace... no digo imposible, pero sí se hace muy difícil que tú logres llegar a un patrón base bueno y con ese patrón base bueno puedas pasarte a las transformaciones. Por eso le digo, yo ya he hecho varias veces este curso de patronaje a la medida y si bien hay muchas que lo consiguen súper bien y se empiezan a hacer y les cambia la vida por completo, siento que son las menos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Se me ocurrió esta nueva modalidad de que en el fondo yo te entrego ya un patrón base, también trabajado desde una tabla de tallaje, pero le hacemos pequeños ajustes para que se adecue a tu cuerpo. Pero ya tenemos un patrón base probado y ajustado y perfecto, digamos, o sea, listo para usar, por así decirlo, no sé si perfecto, pero listo para usar, que tú puedas adecuar a tu cuerpo con simples ajustes y puedas comenzar en la transformación de prendas, que al final, más allá de que a veces podemos ver un patrón y lo compramos y nos encanta y bonito, pero yo sé que hay muchas también que quieren hacerse sus propios diseños, porque me gustó a lo mejor esta parte así, pero aquí me gusta con un cuellito, o me gustó de esta forma, pero que la manguita sea más bonita. Cada una también va personalizando y yo creo que lo bonito de esto es ese trabajo creativo, de que yo pueda diseñar algo, a lo mejor no voy a diseñar la tremenda cosa, porque probablemente para llegar a ese nivel voy a necesitar mucho estudio, mucha práctica, pero a mi nivel amateur y como yo me imagino ustedes esto lo hacen como un hobby, pero también porque quieren aprender, porque quieren vestirse mejor, digamos, con prendas que les queden mejor calce. Para no perderme en ese mundo de que me quedo en el patrón base y ya no sé qué más hacer, yo te entrego el patrón base y te enseño en el fondo cómo poder trabajarlo para que comiences a soltar la mano, porque al final todo esto es soltar la mano, no es nada más que eso. Pero a mí me pasaba, no es que no sé si estoy siendo clara en eso, que yo sentía que llegar al patrón base está costando mucho, porque de verdad que es un gran tema, o sea, si bien no es difícil y yo trato de hacerlo súper didáctico y el paso por aquí, el paso por allá, va, sube, baja, aquí, mide todo, de verdad que no es un tema que lo podemos mirar a huevo, po. O sea, no es que tampoco cualquiera no lo pueda hacer, cualquiera lo puede hacer, pero siento que es un gran tema y que requiere a lo mejor mucho conocimiento para lograr avanzar rápido en esto. Eh, Probablemente los diseñadores tienen que estudiar 5 años para conseguir hacer sus propios diseños. Nosotros no tenemos ese tiempo, o sea, la que quiera tener, dedicarse a eso, obviamente que le invitación es que vaya a una universidad, a un instituto y se ponga a estudiarlo profesionalmente, pero yo estoy como siempre pensando en que mi público es como que quiere avanzar, quiere crecer, quiere seguir en este mundo, quiere seguir haciéndose cosas, pero siempre de un nivel amateur, es mi hobby, me está gustando, me estoy haciendo pequeñas prendas y me están quedando bonitas y me siento orgullosa. Porque al final esto uno igual siento que hacerse su ropa más allá de que logres que te quede bien, que te calce bien, lo rico también es que hay una cosa del espíritu, también decir lo hice yo, lo hice con mis manos, yo elegí la tela, entonces me gusta la tela, me gusta tal diseño y son millones de conceptos y aparte todo el trabajo de hacerlo, que hay toda una cosa que usted no se puede imaginar de qué manera ustedes sanan su cerebro haciéndose cosas manuales ustedes mismas. O sea, probablemente uno está todo el rato estresado haciéndose una prenda y dice, ay, la cuestión, y tú, al final le quería relajarme y me estresé entera.
Pero ustedes siquiera se imaginan cómo su cerebro se está limpiando, se está sanando, se está tranquilizando, está dejando atrás ansiedad, está dejando atrás millones de problemas que nos aquejan diariamente y que nos hacen súper mal. El cortisol, todas esas cosas se van yendo y con el simple hecho de coser, aunque estemos estresadas, pero es otro estrés. ¿Ya? Es como el estrés bueno, cuando dicen el azúcar bueno y el azúcar malo, es como el estrés bueno. Entonces, siento que por eso mismo, la costura también tiene tantas cosas, tantas virtudes, tantos beneficios para nosotras en todos los aspectos, porque primero hay una cosa cerebral, que tu cerebro se le alinean los chakras, que es casi como un trabajo de la meditación, que logra cambiar el cerebro, el funcionamiento del cerebro. También hay una cosa de vanidad, que nos sentimos lindas, que nos sentimos más confiadas. Son cosas que a mí me pasaron, o sea, yo me empecé a sentir más bonita, porque además no tan solo porque era hecho por mí, sino porque era una prenda que yo tenía ganas de hacer y que a lo mejor no encontraba en el mercado y me la logré hacer y esta tela me gusta y este color me gusta porque este color me hace verme bien. Entonces, ¿se fijan? Ahí en toda la cadena, digamos, para llegar a conseguir una prenda. eh, Hay un montón de miles de cosas que están pasando que probablemente no somos conscientes, pero yo les puedo decir que las que están aprendiendo, las que están haciendo sus cosas y me empiezan a mandar, o sea, no tengo ninguna, pero ninguna que me haya dicho, pues así mi ropa y mi vida fue para peor. Ninguna, ninguna. Todas me mandan cosas que cuando comienzan en esto, a lo mejor se parten lentito, después se embalan un tiempo, después bajan un poco el ritmo, porque bueno, por eso les digo, esto nos acompaña con otras cosas de la vida, pero todas hay un antes y un después. Entonces creo que tenemos que seguir manteniendo ese espíritu y eso es lo que yo quiero, o sea, que eso siga existiendo sin que nos cueste tanto, nos duela tanto la cabeza, porque la idea es que esto no sea una tortura. Probablemente por eso les digo, la que quiera esto, dedicarse a esto como profesión o todo eso, yo les recomiendo que mejor vaya a la universidad o un instituto y lo tome como un curso importante, una inversión para su conocimiento, para un trabajo, pero para el resto de las mortales, como era yo, que era como usted, antes de que esto fuera mi trabajo, digamos, era como las ganas de querer hacerse cosas y que resultaran bien sin que yo estuviera todo el fin de semana estresada tratando de hacerme algo. Entonces, me alargué mucho en esta introducción porque en fondo quiero entender la lógica de esta nueva modalidad y que espero que les guste y que espero que también la comiencen a tomar porque te da cierta autonomía también. Por eso les digo, yo siento que lo que muchos me están comunicando ahora que se quieren hacer prendas que a ustedes que les gusta, que vieron en Pinterest, ya perdieron el miedo porque ya saben coser, ya perdieron el miedo a la máquina, entonces ya ese no es tema. Probablemente la máquina de repente se les taima, pero ya no es tema, ya la manejan. Probablemente ya se hicieron algunas cosas, por tanto dicen, ah, mira, puedo, o sea, ya me hice un kimono o ya me hice una polera, o sea, puedo, ya eso ya no es tema, ese primer miedo ya lo dejaron, entonces esto es ambicioso, pues entonces después vamos a querer empezar a hacer nuestras propias cosas, entonces la idea es que en ese camino no se queden, no se frustren y no se queden así como, pucha, todo bacán, pero en realidad ya cuando tocó hacerme la cuestión a mi cuerpo ya no, ahí no funcionó, hasta ahí llegué, ¿no? ¿Ya? Entonces un poco eso. Ahora, ¿cómo surgen los patrones base? Voy a compartirles una pantalla para que los vean. Ahí. No sé qué estaba compartiendo. Ahí. Ven un patrón, ¿cierto? Una ilustración. Sí, ahora sí. Ya, gracias. Bueno, este es un patrón base. Si se fijan, los patrones base son largos, o sea, parten desde la base del cuello hasta la cadera. Tienen pinzas de entalle. Tienen una pinza de busto, que es la lateral. Ese es un patrón base. Este patrón representa un cuerpo, ¿ya? Esto es una cintura porque tiene menos centímetros. Esto es un busto porque aquí está la pinza de busto, entonces aquí está el busto. Este es el cuello, este es el hombro, esta es la sisa que forma una manga, un brazo. ¿Ya? Entonces el patrón base es la representación de un cuerpo y en mi caso son patrones base por talla, así que está de la XS a la 2XL y cada uno representa una talla. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer con este patrón? Que es lo que cuando ustedes si lo compran, lo van a ver así, va a ser un patrón que ya viene listo, no es una prenda en sí, o sea, no significa que yo esto lo tomo, lo coso y me hago una blusa.
No, yo tengo que hacerle transformación para que se convierta en la prenda que yo quiero. Eso es lo que vamos a aprender hoy día. Una transformación simple, que es la del chalequito. O sea, ocupé como ese diseño porque siento que es súper simple, pero también el chalequito podría ser un polerón. Si no, no abro, digamos. Es un polerón, es una camiseta, por ejemplo. Una camiseta, digamos, elasticada. Podría también ser un abrigo, lo hago más largo y me queda un abrigo. Entonces, si fijan, es una prenda que parte de cero, digamos, pero se puede transformar en lo que queramos. Puede ser hasta un vestido tipo jumper. Eh, ¿Se fijan? O sea, simplemente, o sea, esa es la lógica de los patrones base. Los patrones base son la base para cualquier prenda. Tú con este patrón base te puedes hacer lo que tú quieras, porque desde corsetería, ropa interior, eh, ¿cómo se llama? Sostene, traje baño, corset, eh, todo. Un vestido, vestido de fiesta, todo parte de esto, todos, todos. Y todos los diseñadores y todas las marcas que quieren hacer sus propios diseños parten con esto. Por eso les digo, o sea, esto no es que es un invento mío, así son los patrones base y es la base de todo. A la ¿Ya? misma. Entonces, lo importante es que voy a mostrarles ahora cómo voy a hacer la transformación para el chalequito, para que en el fondo lo vean. Pero en el curso, yo voy a lanzar un curso de esto que se va a dar en marzo. La idea es que vamos a hacer 2 prendas en ese curso a partir del patrón base, entonces va a ser mucho más rápido este trabajo porque ya tenemos el patrón base, o sea, simplemente le vamos a hacer la transformación y vamos a hacer una blusa y vamos a hacer un tipo hoodie que se llama como poleroncito, como más de media, sí, es como puede ser también de invierno, pero media estación, pero una cosa cómoda, relajada, para que también para que no nos compliquemos con a partir de esta base, por ejemplo, no te voy a enseñar inmediatamente a hacer un corsé porque probablemente se te va a venir mucha información, pero para que se entienda que una vez que ustedes ya dominan el patrón base, o sea, perfectamente podrían trabajar hasta un corsé, la prenda que ustedes quieran, ¿ya? Así que esa es como la lógica, ¿ya? Espérenme, voy a compartir otra pantalla. Las preguntas, aquí tenemos 2 formas. Las podemos ir dejar. La idea es no interrumpirme, porque como yo empiezo a hablar y yo soy súper volante, entonces si me interrumpen a mí se me va la onda y ya me cuesta, no soy tan rápida en volver a mi onda. Entonces yo prefiero manito y yo termino mi idea, paro y les doy la mano, o las dejan en el chat y yo paro cada cierto tiempo y trato de no hago las preguntas del chat al final porque si no se pierde como el hilo, pero las voy haciendo pausa. ¿Ya? Esa es como la recomendación para que no se me vaya la onda. Estoy leyendo el chat. Claro, dice la Catalina dice un pequeño gran tema. A mí me explota mi cabeza. Sí, pues sí, es que los patrones hacer patrones es un tema súper rico. A mí me encanta el patronaje, es súper lindo, pero sé que yo decidí dedicarme a esto, por tanto yo un tiempo estaba todos los días hablando de esto, haciendo todos los días pruebas y de manera obsesiva y obvio porque era como mi trabajo y yo necesitaba ser experta en mi trabajo. Pero sé que para una persona que está partiendo, que está haciendo, que quiera hacer cosas, probablemente entrar en esto es una abruma. Cami, la tabla de tallas está junto a la foto, está la tabla de tallas en la web. Entonces está la foto, tú pasas la foto y ahí va a encontrar la tabla de tallas. Ya. Ay, la Nancy está por ahí. Dice, me enseñaron a hacer patrón a medida, pero muy básico, sin pinzas y nada. ¿Eso me sirve ahora para este? Sí, ese conocimiento te sirve. Sí, siempre sirve. Sirve. Porque la moldería es la misma, o sea,
que yo fui aprendiendo en este mundo, de que sí hay distintas escuelas de patronaje, por tanto, escuelas, estamos hablando que, no sé, el estilo de tal caballero, el estilo de la otra señora, que son gente como que trabaja los modelos, los patrones. em, pero en realidad todos apuntan a lo mismo. O sea, al final, como lo traces o qué medidas ocupes, vas a llegar a lo mismo. Lo que sí puede ser que siento yo que un patrón base sin pinzas no es tan representativo de un cuerpo, es más bien en líneas generales. En cambio, un patrón con pinzas puede ajustarse mejor a los volúmenes de busto, a los tipos de copa, a los entalles más cintura, menos cintura, porque las pinzas te van a ayudar a trabajar eso. Por ejemplo, en el curso de ropa a la medida que yo tengo, enseñamos la pinza de costado y la pinza que va de hombro, que aquí arriba. Y obviamente, y eso yo la incluyo porque la idea que esté gente a lo mejor que tiene tallas 3XL, 4XL, 5L y esas pinzas nos permiten trabajar mucho mejor todas las curvas que puede tener un cuerpo con esas dimensiones. Entonces, para mí siento que mientras más básico, no es que esté malo, pero probablemente si tú quieres con ese trabajar cosas más específicas, por ejemplo, un corsé, un sostén para ti, un peto, algo, por ejemplo, de las que tienen harto gusto siempre tienen un tema con conseguir en ropa interior que les quede cómoda o un body o cualquier cosa que les quede ajustado, cuesta conseguirlo porque los volúmenes se alejan también de las tablas de tallaje. Es más difícil con un patrón sin pinzas conseguirlo que con un patrón ya que tiene pinzas. Ya, ya chicas, silencien todos sus micrófonos, por favor, para que no interrumpamos a todas. Ya, están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí. Ya. A ver, vamos primero. Este es el patrón. La que lo compre le va a llegar de esta forma y lo imprime y lo arma como un puzzle. O sea, yo cuando lo compran viene además con la guía de impresión, entonces les va a aparecer este. O sea, tienen la figura que tiene una pinza de entalle, lo que dijimos, y una pinza de busto, tiene la sisa, hombro, cuello. ¿Ya? Entonces, lo primero que nosotros deberíamos hacer, aquí vamos a comenzar con las transformaciones, vamos a ir directo es ponerlo sobre un papel, primero. Segundo, si se fijan, yo estoy ocupando un papel que tiene aquí un ángulo, una escuadra perfecta. O sea, esa línea, aquí se forma un ángulo de 90 grados, eso es súper importante. Si ustedes tienen un papel que ya lo ocuparon y probablemente no saben si ese borde, esos bordes obedecen a una escuadra, ustedes deberían hacer una escuadra primero y luego poner su patrón. En patronaje lo más importante es formar ángulos de 90 grados y ángulos de 45 grados. Entonces, por ende, el patrón tiene que estar puesto en un lugar donde se forme un ángulo de 90 grados. Eso es básico. Si el patrón está chueco en el papel, de ahí para adelante hay que estar chueco. Así que por eso es tan importante que cuando lo estemos marcando, formemos ángulos de 90 grados. Se fijan, yo este papel es nuevo, por tanto, ese borde es nuevo de fábrica y eso es de fábrica. Entonces, yo sé que aquí hay un ángulo de 90 grados. ¿Ya? También ustedes lo pueden corroborar. Entonces, la primera pega que debiéramos hacer es marcar nuestro patrón base, porque nuestro patrón base no se toca. Es decir, este que yo ya lo tengo impreso, yo me lo guardo forever. O sea, este el que yo siempre este no lo deformo, este siempre lo tengo. Lo que, como yo le voy a hacer una transformación, porque voy a hacer una prenda que es un chalequito sin mangas, esto como chalequitos acolchados, yo necesito calcarlo para trabajar sobre el papel craft. Por eso es importante el calco. Entonces, ¿qué hacemos? Yo voy a marcar todas las pinzas, voy a marcar todo el patrón completo. Se entiende que este patrón ya está aprobado, así que no necesito hacer muchos ajustes. Ya tiene todas las medidas bien tomadas, bien medidas, así que no necesito hacer nada. Simplemente lo voy a calcar. Ahí estoy formando la sisa de nuevo, estoy formando el escote para que se entienda. Voy a marcar la cintura como primer trabajo porque este chaleco lo voy a trabajar sobre la cintura hacia arriba, no me sirve la cadera. Lo primero que tengo que hacer cuando yo tengo un patrón con pinzas, a ver, lo primero que yo voy a hacer, porque como mi meta es hacer el chalequito sin mangas, el que les he estado mostrando,
que es un chalequito básico, digamos, que también se puede convertir en un hoodie, se puede convertir en un polerón, se puede convertir en un polerón largo también, o se puede convertir en un vestido tipo jumper. Se fijan, se pueden hacer muchas prendas con ese, o una misma chaquetita larga. Lo primero que tengo que hacer yo es ver, ¿yo necesito o no las pinzas? En mi caso, yo no necesito esta pinza para este chalequito porque estos chalequitos no tienen pinza. Acuérdense que caen, no es una chaqueta, entonces simplemente es como un chalequito que cae encima, decorativo, decorativo casi. Entonces yo tengo que eliminar esta pinza porque esta no me sirve. Si yo hiciera, por ejemplo, una blusa, sí debería dejar la pinza, porque en las blusas se recomienda ponerle pinza, porque mejora el calce del busto. Si yo fuera a hacerle una camiseta, por ejemplo, una camiseta elástica que me voy a hacer con lycra algodón o con jersey, con modal, también voy a sacar la pinza, no me sirve, ¿ya? Porque una camiseta yo no necesito ponerle pinza. ¿Y qué vamos a hacer entonces? Vamos a sacar esa, y aquí viene la primera transformación, que es quitar la pinza del busto. Y esto se hace de esta forma. Yo voy a marcar el punto medio de las pinzas, si se fijan, ahí estoy, y la estoy extendiendo a este punto. La estoy extendiendo al punto donde se unen ambas pinzas, que ese sería el punto, por decirlo, el pezón o el busto, ¿ya? Más que nada el busto, no tanto como el pezón, pero ese es el punto exacto donde cae el busto. Y estoy acomodando de nuevo las pinzas porque yo necesito que las pinzas se unan en ese punto. En realidad eso es como lo relevante. ¿Ven? Entonces ese trabajo estoy haciendo. El siguiente paso tengo que cortar. Yo para cerrar esta pinza, la de busto, yo tengo que hacerle un corte y hacer un ejercicio pivote que se llama en moldería. Es decir, yo cierro, abro una pinza para cerrar otra. Entonces aquí lo que yo voy a hacer es cortar aquí, luego voy a cortar abajo y voy a hacer el pivote. Y con eso yo cierro la pinza de busto, que es la que yo quiero cerrar. Por ejemplo, cuando tú te vas a hacer un sostén o un corset, también tienes que hacer el mismo trabajo y sobre esa figura que te queda, tú formas tu copa, ¿ya? Entonces, para que se entienda que es un ejercicio que generalmente siempre se tiene que hacer, ¿ya? Así que es súper bueno aprenderlo desde ya. ¿Qué voy a hacer? Yo ya tengo mi patrón, por así decirlo, ya sin pinzas, ¿ya? Porque en mi caso, no me importa que esto me quede ancho porque mi chalequito es ancho. Mi chalequito no es apegado al cuerpo. Entonces, este ancho yo lo voy a ocupar dentro, digamos, de la transformación. Me sirve, no me resta. Entonces, no tengo para qué voy a cerrar esto si yo necesito que la prenda sea ancha. ¿Cuándo cerraría? Además, o sea, después de cerrar la de curvas, cierro esta, por ejemplo, que yo me quiera hacer un petito ajustado. ¿Ya? Claro, ahí yo necesito que el patrón se vaya así, hacia, ajustándose. Entonces, ahí yo puedo también hacer un segundo trabajo de cerrar la pinza de abajo. ¿Ya? Pero para que se entienda que cada pinza se abre o se cierra en función de la prenda. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a marcar de nuevo en otro papel este patrón, ya que está abierto, porque ahora ya este es mi patrón definitivo. Voy a cerrarlo ahí, o sea, lo estoy marcando. Acuérdense, siempre formar ángulos de 90 grados, tengo que formar escuadras para que esto me quede bien. Ahí lo primero que voy a hacer es marcar, ahí. Ahí lo primero que yo hago ya es marcar el largo de mi patrón, de lo que yo quiero, del chalequito. Por ejemplo, este es la base del cuello, por tanto la wincha yo me la voy a medir en la base del cuello de mi cuerpo, voy a pasar la wincha sobre mi busto y voy a ver de qué largo quiero este chaleco. Yo me lo hice hasta la cadera, o sea, me tapa como justo abajo, no justo donde termina el trasero más bien, ¿ya? Ahí yo lo quise, pero también podría ser crop. También lo que podrías quedar un poquito más abajo de la cintura, porque estos chalequitos, ya sabemos los chalequitos que estamos hablando, que eran los con acolchado, se fijan, hay de distintos largos, o sea, yo lo podría querer a la cintura, ya me lo podría querer un poquito más abajo de la cintura.
Capaz que alguna lo quiera como a medio muslo, por ejemplo, como una chaquetita un poquito más larga. Entonces aquí define tu largo, ¿ya? Entonces se entiende que desde la base del cuello es nuestra referencia. Entonces yo me medí, por ejemplo, a mí me da 75 y 65, entonces yo desde la base del cuello hacia abajo me voy a dar 65, que va a ser mi tope porque ese va a ser el largo de mi patrón. ¿Ya? ¿Se entiende? Ese es el largo. O sea, este es el minuto en que yo elijo el largo total de mi prenda. Se fijan, yo estoy de nuevo en la línea, que es la que yo estoy usando como escuadra, la alargué porque necesito que larga hasta los 65, vuelvo a marcar el escote, vuelvo a marcar el... Aquí, ¿qué hice? Vamos a retroceder un poquito. ¿Ya? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy remarcando todo lo que yo marqué. Ya vi, lo primero que vi fue el largo total, que ya lo definí, por tanto, abajo, acá abajo, yo también tengo que formar la línea, una escuadra, donde yo digo, ya, hasta aquí va a llegar mi patrón. Luego, ¿qué voy a hacer? Estoy remarcando la sisa y estoy remarcando el escote. La primera rebaje que yo le voy a hacer para una prenda de este tipo, y en realidad si quieren hacer un polerón, una camiseta, también se los recomiendo, es bajar 1,5 centímetros en el escote y bajar 2 centímetros, o sea, perdón, 1,5 también en la sisa. Entonces, si se fijan, aquí, de aquí, del centro del escote, yo bajo 1,5 y remarqué. Si se fijan, este es el hombro, yo el hombro lo mantengo. No lo rebajé 1,5, solo rebajé escote. Esto es escote. Este es el centro del patrón, por tanto es esta parte, el centro de nuestro cuerpo. Acuérdense, estamos trabajando sobre la mitad de un cuerpo, o sea, una mitad del delantero. Entonces aquí yo bajo 1,5, vuelvo a formar el escote. Y aquí a la sisa yo bajé de nuevo 1,5 y vuelvo a formar la sisa, pero tampoco en el hombro estoy rebajando. O sea, solamente estoy rebajando en axila, por así decirlo. ¿Ven? Entonces esto se ve así. Ahora, ¿qué voy a hacer? Una vez que ya rebajé, yo le tengo que dar una holgura, porque acuérdense que yo les dije que si este patrón tal cual te queda como una camiseta elástica ajustado, porque es ajustado el cuerpo. Yo necesito darle un poquito de holgura para que esto me quede como un chalequito. Así igual el chalequito yo asumo como, con qué me lo quiero poner. Por ejemplo, si me lo quiero poner con un chaleco así grueso, voy a tener que darle a lo mejor 3 centímetros, un poquito más. Si yo me lo quiero poner, yo me lo puse sobre una blusa. Igual le tuve que dar 2 centímetros sobre una blusa porque la blusa tiene una manga bien gruesa, entonces yo quiero usarlo con una manga así bien grande, entonces obviamente aquí me molesta si me lo dejo muy corto. Yo creo que aquí ustedes se tienen que mover entre 1,5 y 2 centímetros, ¿ya? Las que tengan harto gusto, mejor váyanse a los 2 centímetros al tiro, o sea, como para evitar que les quede muy corto, es mejor ajustar un patrón que nos quedó ancho que a ensancharlo, porque ya ensancharlo no se puede hacer. O sea, tendría que hacer toda la pega de nuevo. Entonces me salí 2 centímetros y si se fijan abajo, ahí, entonces ahí me salgo 2 centímetros, lo marco. Ay, espérenme. Se fijan acá abajo, formo la escuadra con los 12, también saliéndome los centímetros que me tengo que salir. Y si se fijan, aquí el lateral es recto. O sea, acá de los 2 centímetros yo trazo mi línea recta para que se equipare con el de abajo. ¿Ya? Entonces ahí me queda recto. Si se fijan, el patrón base, el que estaba yo calcando, se iba para arriba, ¿cierto? Entonces, si yo sigo ese patrón, esa línea me quedaría de acá como una campana. ¿Lo puedo hacer? Lo puedes hacer también. Yo quiero que sea recto, porque a mí me gusta que estos chalequitos son como chalequitos rectos. Pero si tú quisieras que, por ejemplo, te quedara como más campanita abajo, como una forma A, dale, por ejemplo, a lo mejor dos arriba, o sea, dos arriba
traza la línea recta para que te quede, o sea, en el fondo, este ancho de sisa te tiene que quedar el mismo ancho de cadera. Y después en el ancho de cadera te sales tres más, o sea, por ejemplo, en total cinco. Y ahí lo dejas como línea A. ¿Se fijan? Ahí eso lo podemos jugar. Podemos jugar a que me quede más anchito abajo como una campanita o me quede recto. Ahí el estilo de cada una. Probablemente yo como tengo un cuerpo más recto, me queda bien el recto, digamos. Pero, por ejemplo, si algunas tienen 95 de busto, estoy inventando, y a lo mejor 105 de cadera, este recto se va a ver raro abajo porque te va a quedar recto, pero te va a quedar como tirante abajo porque no te va a dar la cadera. Entonces, a lo mejor es así, la línea A les queda como la campana, forma de campana, les queda súper bien. ¿Ya? Así que no hay ningún problema. Se fijan, todas esas también esas adecuaciones se las podemos ir haciendo al patrón porque obviamente el patrón refleja nuestro cuerpo. Si se fijan, aquí está la cintura. Acuérdense que este corte lo hicimos en cintura. O sea, si ustedes aquí forman la línea de cintura nuevamente y, por ejemplo, quisieran darle una semicurva como para formar cintura, aunque estos chalequitos no tienen esa forma así, pero estoy inventando que si quieran jugar con eso también lo pueden hacer. Ya solamente ubiquen la cintura en donde está el patrón y hacen el ajuste en cintura. Ahí yo siempre después identifico, le pongo delantero porque ya este es el patrón definitivo, chaleco sin manga, le pongo la fecha, la talla, toda información que te sirva después para reconocerlo. Y corto todo, obviamente, como el nuevo patrón. Y con eso ya tengo el delantero listo. Vamos a ver si hay preguntas. A la Alejandra dice ya. Sin pinza y nada, se me sirve ahora este taller de igual forma tomar tu curso de vestuario. Ah, sí, el curso de vestuario a la medida, sí, yo tengo muchas pinzas, hay muchas pinzas. Sí, porque como explicaba, para mí las pinzas me ayudan a cuerpos con curvas. Las pinzas ayudan mucho a formar cuerpos con muchas curvas. En los pantalones también tienen pinzas. Claro, Marce, el patrón base es un reflejo de un cuerpo, por tanto no tiene centímetro de costura, es el reflejo de un cuerpo, no es una prenda. ¿Ya? El reflejo de un cuerpo. Entonces, por eso estamos haciéndole transformaciones para que pueda transformarse en una prenda simple, como en este caso estoy mostrándole el ejemplo sencillo para no abrumarla. Obviamente, cuando hagamos, si yo voy a hacer este curso de una blusa y un hoodie, que son ya son prendas un poquito más arriba, digamos, suben un nivel, ahí vamos a ver cómo ese patrón lo podemos ir adecuando. A medida que lo vamos transformando, lo vamos a ir adecuando a nuestro cuerpo, manejando los contornos de busto, contornos de cintura, hombros, sisa, todas esas cosas que hay que empezar a trabajar con un patrón base para que ese patrón ya se termina quedando como muy a nuestro cuerpo. Ahora estamos viendo solo la transformación del delantero, Ana, así que ahora vamos a ver la de la espalda. Por ende, si tú, por ejemplo, lo acampanas en el delantero, tendrías que acampanarlo en el trasero. Siempre tienen que ser los mismos ajustes. No pueden ser como en un lado lo hice y en el otro no. El trasero, a diferencia del delantero, es sumamente simple para este tipo de prenda porque no tiene pinza. Bueno, en realidad para la mayoría de las prendas es súper simple el trasero. O sea, lo más complicado que ustedes van a vivir va a ser lo que vimos en el delantero, que en realidad tampoco es tan complicado, porque ya el patrón ya está. Entonces, simplemente hacemos ajuste. Esa es la gran diferencia como partir haciendo el patrón base, porque ya hacer el patrón base es un tema. O sea, para que te quede bien es un tema, y si no te quedó bien, por ende, esta transformación tampoco te va a quedar muy bien. Entonces, la espalda es mucho más simple siempre, porque en la espalda no hay pinza y se fijan, todas las espaldas son rectas. Entonces, como que generalmente las espaldas nunca generan problema y son lo más simple de trabajar. Así que por eso les digo, si pensaban que esto era complicado, lo del delantero fue lo único complicado. Vamos a ver la espalda, se repite el mismo proceso, o sea, copiamos, porque acuérdense, nuestro patrón base se mantiene intacto, no tajeamos el patrón base, se nos queda. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es, vamos a equiparar los anchos. En general, en el patronaje base, la espalda es más chica
que el delantero, por una cuestión lógica de que hay un bulto llamado busto en las mujeres en el delantero que hace que haya más volumen, por tanto es un patrón más ancho en todas las mujeres el delantero. Y esto parece obvio, pero también es un tema que cuesta mucho comprenderlo. Yo me acuerdo compraba patrones antes y ¿por qué este más chico, el de atrás? Como que no lograba hacer esta relación de que obvio que el patrón de la espalda tiene que ser más chico porque en la espalda no hay busto, en el delantero hay busto, por eso es más ancho. Me pasaba también con los de los pantalones. Yo decía, ¿por qué el trasero es más grande en los patrones? Y a mí me pasa mucho, me preguntan, Marilosa, hay que imprimir los patrones, pero el trasero es mucho más grande. ¿Lo imprimí mal? Y es como, obvio que tiene que ser más grande porque atrás está el trasero. O sea, hay dos bultitos. Entonces, obvio que es un patrón más ancho y nos cuesta comprenderlo. Entonces, también esta es la idea de que con este patrón, como ya viene armado, simplemente yo le hago la transformación, pero ya esa pega de cómo calculo la espalda, digamos, ya me la ahorré. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para la versión del chaleco vamos a dejar el delantero y la espalda, la vamos a dejar del mismo ancho, ¿ya? Por tanto, se fijan, cuando ustedes impriman la espalda, va a ser más chica, más angosta, por así decirlo. Entonces, no se me asusten de que lo imprimí mal, no, la espalda es siempre más angosta que el delantero. Pero yo necesito equipararlo, o sea, si el ancho, cuando yo hablo de este ancho total, acuérdense que yo le di 2 centímetros al delantero, me quedó de 25, en la espalda también te tiene que quedar de 25, por tanto le vas a tener que probablemente agregar 1 centímetro y medio. Aquí no tienes que hacer ningún ajuste, simplemente tú tomas tu patrón, lo mides y le sumas los centímetros que le faltan, o sea, tampoco es que tengo que hacer otra cosa muy distinta. Ahí yo le estoy agregando para que me quede la misma dimensión, también le estoy agregando abajo. Ya no necesito cortar la espalda del trasero porque voy a ocupar el largo completo porque ya sé que yo necesito un patrón más largo. Entonces no lo voy a cortar, no es necesario. ¿Por qué corto el delantero en cintura? Porque yo necesito eliminar la pinza. Por eso tengo que cortarlo en cintura, porque no puedo eliminar la pinza con la cadera metida. Sería mezclar muchas cosas, muchos conceptos. Entonces me deforma, digamos, por así decirlo. Entonces por eso yo tengo que cortarlo en cintura para eliminar la pinza. Como en la espalda no tenemos pinza, yo no necesito cortarlo en la cintura. Y ya tengo el largo definido. Entonces, si se fijan, a ver si me pasó aquí. Entonces, ¿qué hice? Marco de nuevo la recta del trasero. La pinza de entalle del patrón trasero me sirve para el ancho, así que no necesito hacerle ninguna cosa porque me sirve para el ancho total de mi patrón. Aquí yo voy a hacer algunas correcciones porque el patrón delantero y la espalda sin pinza, o sea, el delantero sin pinza y la espalda tienen que quedar del mismo largo y ese largo se mide desde el lateral. Otra cosa es que cuando trabajamos con patrones, muchas tienden a medir los patrones desde el hombro. Y muchas, porque estas son muchas consultas. Marilo, imprimí el patrón, pero sabes que el trasero me quedó o me quedó más largo, me quedó más corto porque lo están midiendo desde el hombro. Los patrones se miden en la parte de arriba desde el lateral. Por tanto, es el lateral el que me tiene que quedar igual, no esto. Esto no me tiene que quedar igual al otro, me tiene que quedar igual esto, el lateral. Por tanto, ¿qué voy a hacer? Como yo necesito que me queden del mismo largo, yo voy a tomar el delantero, se fijan, el delantero lo tomé, lo puse encima del otro y voy a medir el largo total. Entonces aquí yo debería marcar ahí, justo se me ve, pero yo debería marcar ahí justo cuando es el largo total y esa línea la escuadro y con eso ya los dos los dejé del mismo largo. Entonces ahí estoy escuadrando para que me quede todo derechito. Y termino de cortar todo. Aquí otra cosa que yo tengo que es de comprobación más bien es el ancho de hombro. Yo tengo que medirlo, probablemente siempre va a ser el mismo, pero hago esta última comprobación en caso que haya marcado mal de que estén iguales, ¿ya? El ancho de hombro delantero con el de la espalda tienen que quedar iguales. Entonces siempre yo hago este ejercicio de inmediatamente ir a medirlos para que ver que me quedaron iguales. Y por ende ya saben que el lateral del delantero y la espalda tienen que ser iguales. No las sisas, no midan las sisas porque las sisas son distintas. Yo tengo que fijarme que los laterales sean los mismos, el mismo largo.
Si, por ejemplo, el lateral de la espalda me quedó más corto, simplemente lo alargo. No es nada más que eso, no tengo que hacerle nada más, ¿ya? Digo el de la espalda porque el de la espalda puede, es el que tiene que igualarse al delantero, porque el delantero, acuérdense que había una pinza que eliminamos, hicimos todo un trabajo. Entonces, por eso el de la pega es de la espalda igualarse al delantero. Y con eso estamos listas. Entonces, ¿cómo lo ven? ¿Lo ven complicado? Sí, sí, súper Sobre complicado. todo digamos, con cuadrar la pinza, es lo que no es como tan fácil de entender, porque, o sea, veo que el dibujo está la pinza, después cortar la pinza y ajustarla y hacer otro molde ya con la pinza pegada. O sea, ahí sí se enreda uno. O sea, la pinza se cerró, nada más. Ni siquiera hice nada, o sea, ni siquiera tuve que medirme y cambiarla, o sea, simplemente la cerré y después calcar con pinza cerrada. O sea, digo, ahí no hay que calcular, no sé si tú lo viste como un cálculo, pero en realidad no se calcula nada, yo No, sigo no, copiando sino nomás. cerrarla, o sea, para cerrarla, ahí es donde de pronto uno tiene que tener el cuidado al momento de cerrarla. Y como dices tú, lo que uno vaya a hacer, si va a hacer algo que abajo tenga más, sea más ancho o sea más angosto, entonces ahí Ah, permite. claro, claro, por eso les digo, pero por ejemplo, en este caso, como estamos haciendo este tipo de chalequito que puede ser más largo, corto, lo pueden usar también, por ejemplo, como de referencia en un abriguito, si quieren hacérselo, o tipo un cardigan. Sigan esta misma regla, como que no se pongan a complicarse más, sigan la misma regla, les va a quedar bien. Ya, cuando quisiera yo cambiarlo es cuando yo voy a hacer una prenda con pinzas, cuando yo necesito la pinza, probablemente, bueno. Tampoco es que es mucho complicado, porque si yo necesito la pinza, está la pinza. O sea, es mucho más fácil, de hecho, cuando yo, es una prenda con pinza, de hecho, es mucho más sencillo, porque está la pinza, o sea, simplemente copiar, ensanchar y copiar. O sea, en realidad yo siento que me pasó que cuando yo tuve la idea de trabajar con los patrones base, los hice y todo eso por tallas, siento que sentí que era mucho más simple, como que la pega completa a partir de cero. Yo sé que hay muchos cursos que, por ejemplo, que andan en internet y todo, de que te enseñan a hacer una ropa. O sea, por ejemplo, vamos a enseñar a hacer un enterito o una chaqueta, o eso. Todas te van a enseñar a hacer el patrón base, porque no todas trabajan con patrones como yo, que yo te enseño confección, pero yo ya te paso un patrón y trabajamos sobre ese patrón. Por ejemplo, el curso de camisa silvana, por ejemplo, una camisa de verano, todo eso. Yo te paso el patrón y yo en esa clase te enseño cómo hacer pequeños ajustes para que ese patrón se vaya acomodando un poquito a tu cuerpo, dentro de lo que se podemos acomodar, y te enseño la confección. Eso en general no se da porque cuando las chicas venden cursos, generalmente ellas van a partir enseñándote a hacer un patrón base. Si no es una chica que trabaja con un patrón y te pasa el patrón, te va a enseñar el patrón base. Y ahí es donde yo digo que hay un mundo donde después probablemente con ella hagas la prenda, pero esa prenda después probablemente no te va a costar mucho hacerla sola o hacérsela a otra persona. Porque hay todo un conocimiento, que eso es lo que yo quiero explicar, que hay todo un conocimiento de un patrón base que cuesta mucho conseguir un buen patrón base. Entonces, por eso era la idea de este formato donde yo ya te entrego el patrón base y vamos trabajando solamente las transformaciones, que son, ya se fijan, son mucho más simples trabajar una transformación que partir un patrón desde cero, porque ya el armado ya está, por así decirlo. Vamos a las preguntas, a ver. Sí, después, Ana, después vamos a ver los patrones, cómo quedaron. Ahora era simplemente cómo hacer las transformaciones. Lo complejo para mí, dice la Cami, es cuándo voy a cerrar y abrir una pinza y cuántos centímetros bajar en el escote. En general, siempre se habla de 1,5, se parte de 1,5. Y en la prueba de calce, yo veo si a lo mejor son 2 más, 3 más, 1 más. También depende del escote, porque estamos aquí hablando de un escote redondo. Si yo quisiera hacerlo con un escote súper escotado, tengo que bajar más. Si es un escote en B, tengo que hacerle la punta. ¿Se entiende? Entonces, pero siempre en un escote redondo se parte como de 1,5. Igual, por ejemplo, lo que se le da al lado, siempre es como que la base son 1 o 2. Se parte como de esa base, digamos, depende igual.
se entiende que si yo quiero hacer una prenda medio oversize es otro código y por ende tengo que hacer otra sisa y es otro cuento, pero se entiende que para un chalequito de esta forma, donde tiene una forma de una sisa, donde un polerón, por ejemplo, que yo lo quiera transformar, o una camiseta, 1,5, 2 es como lo estándar. Y generalmente tienen que pensar que todo lo que ustedes le den al patrón se multiplica por 4. Entonces, yo, por ejemplo, enseño varias técnicas en el curso de moldería a la medida, como que podría ser lo más complicado cuando dice no sé cuánto darle. Siempre piensa que eso lo que le des lo vas a multiplicar por 4. Y yo, como lo aprendí, era, por ejemplo, yo me tomaba aquí una wincha y yo decía, mira, esta blusa yo la quiero de este ancho. Y me daba 110, por ejemplo, estoy inventando. En el ancho que yo la quería, me daba 105. No, nunca me dio 110, pero, por ejemplo, 105. Yo 105 lo divido en 4. Ya sé más o menos cuánto es el ancho que tengo que darle, porque ya sé cuánto tiene mi patrón y cuánto yo necesito llegar para conseguir esa cuarta parte de lo que yo quiero. Entonces ya con eso en mi mente era, ya tengo más o menos claro, por ende después en la prueba a lo mejor le voy a tener que quitar, a lo mejor me fui en bola, pero ya partí, es raro que yo le tenga que quitar, porque si yo ya me lo medí con la wincha, me medí bien, digamos, y se lo di al patrón, y generalmente el patrón ya me quedaba perfecto, no había mucho más que hacer porque ya la medida estaba calculada en mi cuerpo, que es mucho más simple esa forma de hacerlo que a lo mejor decir, no, le voy a dar 3 4. Claro, 3 4 que lo divides por 4 te da, por ejemplo, si es 4 te va a dar 4 por 4 16, ya le diste ese patrón 16 centímetros, quizá ahí te quedó gigante. ¿Ven? Entonces, en general yo en el curso que hago de vestuario a la medida, el que hago sí en vivo, claro, esas cosas como que las vamos viendo y todo. Y en el curso que yo voy a hacer de patrones base, que es para hacer estas prendas que yo les mencioné, también voy a enseñar un poco esa, o sea, es parte de, obviamente para que este patrón se vaya acomodando a tu cuerpo, es parte de enseñar esa forma de darle las holguras. Holgura se llama eso. En el delantero, el rebaje de sisa y escote, sí, no, yo hice 1,5 porque yo siempre parto por 1,5, soy bastante yo recatada y me gusta después en la prueba yo lanzarme. Por tanto, por ejemplo, las mangas yo las dejo para el final. Cuando ya la sisa lo resolví y sentí que eso me quedaba bien, yo paso a la manga. No lo hago previo. Y yo prefiero irme con 1,5 y después rebajar, que por ejemplo tirarle 3 y después me quede largo y ya nada que hacer. O sea, ahí tendré que volver a hacer todo de nuevo. Entonces siempre es mejor y yo recomiendo ser cauta, recatada y después hacemos los ajustes en nuestro cuerpo, que es mucho más sencillo. Pero son independientes, o sea, no tienen por qué ser iguales. Claro, a veces no, claro, no siempre te va a dar para hacer el patrón, pero en el fondo también siento que la ventaja de trabajar con un patrón base, que ese patrón base lo podemos adecuar a nuestras medidas, que es mucho más simple quizás que un patrón que ya tiene muchas piezas y ya viene armado. Transformar un patrón que ya tiene, más que nada depende igual de la prenda, porque si de repente son prendas que son como holgaditas, sin tanta pinza, es fácil bajar, subir y todo eso, moverlo. Pero por ejemplo, si es un patrón, es un vestido con entalle, con, por ejemplo, pinzas de princesa, no sé, o sea, estas como pinzas de oro, entonces ya se hace muy complicado un patrón que ya viene armado con tanta pinza, llegar y decir, no, le doy 2, le quito 3, así. Entonces, la ventaja del patrón base es que uno lo puede ir trabajando desde la base. Entonces, de ahí para adelante es más simple. Ya, ¿cómo vamos hasta ahora? ¿Vamos o no vamos? Vamos a ver la confección del chalequito para terminar. Todas ven la pantalla, ¿cierto? Sí. Sí, Ya. Vamos a cerrarla un poquito para que va toda la cosa. Ya, entonces si se fijan, así quedó el patrón.
Vamos a hacerlo, ya. Se fijan, lo vamos a ver. Así quedó el patrón ya transformado. Se fijan, quedó bastante cuadradito porque yo no le hice ninguna curva. Acuérdense que es un chaleco que es como un accesorio que va sobre algo. Entonces, no, el estilo de estos chalequitos no son ajustados al cuerpo. No es un guillet, por ejemplo, que el guillet es una pieza desastre que tiene pinza, que es entalladito. Este simplemente cae nomás. Por lo mismo, para las que quieran, por ejemplo, lo que yo les decía, las que quieran hacérselo largo, como por ejemplo media muslo, simplemente ya saben cómo tienen que alargarlo, pues simplemente lo dejan hasta el largo que deseen, siempre midiéndoselo primero en su cuerpo. El delantero lo vamos, primero este patrón no tiene centímetro de costura, ustedes se lo tienen que dar, se lo van a dar a todo excepto el escote, ¿ya? En los escotes no van a tener centímetro de costura, todo lo demás tiene centímetro de costura, todos los contornos tienen centímetro de costura. Primero se entiende que se corta al hilo de tela, o sea, el hilo de tela va a ser esta flecha que está aquí en este patrón, aquí, ese es el hilo de tela, así que todo se va a cortar al hilo de tela. Segunda cosa, como yo le voy a cortar el centro, porque es el delantero se abre en el centro, yo tengo que darle centímetro de costura también al centro, ¿ya? Que ahí en el video no lo muestro porque casi lo hago como medio al borde, se me fue. Entonces, pero después yo lo corregí y lo corrí, ¿ya? Pero en todo caso, para que sepan, el centro también tiene, en el delantero, tiene que tener centímetro de costura porque se corta ahí. Acuérdense que este patrón no tiene centímetro de costura. No, no fue contemplado en la elaboración. Bueno, los patrones base no tienen centímetro de costura, nunca. ¿Ya? Y también, y se fijan ahí, el delantero cortamos el centro. Y también se le agrega centímetro de costura en el centro. En el caso de la espalda, si se fijan, la espalda no se corta, se queda a doblez de tela, por tanto queda así, queda toda una pieza completa. Y el delantero tiene dos piezas. Vamos a coser hombros. La confección de este chaleco es lo más simple del mundo. Lo único complejo es, o sea, tampoco es complejo porque es simple hacer acolchado. Yo creo que voy a hacer un videito acolchado. El único tema es que no he encontrado napa acá para poder hacer el video, pero hay, en YouTube igual hay un montón de videos de cómo acolchar, que son súper simples en realidad. Entonces, vamos a hacer la primera prueba. Si se fijan, aquí está el patrón, tal cual. Espérenme, ya puesto sobre un cuerpo, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Si se fijan, yo solamente le di 1,5 a la sisa. Y ahora yo siento que como aquí tienen que definir con qué se lo van a poner, porque alguna a lo mejor se lo quisiera poner solo con camiseta, alguna decidiera, por ejemplo, ponérselo con una blusa apretadita abajo o con un bitle. Entonces definan con qué se lo quieren poner para definir la sisa, porque si no la idea no es que la sisa se les entierre en la prenda. Como yo les dije, me lo voy a poner con una blusa y la blusa tiene una manga gorda aquí grande, entonces yo necesito que sea un poquito más rebajado. Entonces en este momento yo calculo bien mi sisa y yo la voy a rebajar. Entonces yo por eso aquí voy a hacer esa pega, mirar mi sisa, yo siento que tengo que rebajarla un poquito y si se fijan el escote también lo voy a rebajar un poco para que se acomode. Se fijan, yo estoy marcando así, esto es lo ideal que lo hagan frente a un espejo, yo lo estoy haciendo frente a la cámara, pero la idea es que lo hagan frente al espejo para que puedan definir bien los cortes que van a hacer. ¿Ya? Siempre es solo necesario marcar un lado y se hace espejo con el otro. No necesitan marcar las dos sisas, simplemente marquen una y después se corta, todo eso se marca y se cortan juntos. Así que no tienen que hacer doble pega, marcar un lado, marcar otro, solo marquen un lado. ¿Se fijan? Así es como se hace espejo, es decir, yo puse las dos sisas y voy a marcarlas. Entonces ahí están los centímetros que yo ya le voy rebajando. Y aquí cuando rebajamos, si se fijan, bueno, en el video se corta porque no se ve bien, pero en todo caso va a estar este video, yo se los voy a mandar, pero no se logra ver por la pantalla, digo, no se ve, pero por ejemplo acá el hombro me queda perfecto. Entonces yo no tengo que hacer tantos ajustes en el hombro. Como voy a pegar un bies, sí le voy a quitar 1 centímetro
para que por el efecto del bies que no se me salga. Pero, por ejemplo, si yo lo fuera a usar con mangas, yo no le corto nada acá, ¿ya? Al hombro, porque a mí me queda perfecto. Por eso les digo, acá por la pantalla no se ve, pero no se alcanzó a ver mi parte de arriba. Pero acá el hombro quedaba perfecto. Entonces, ¿qué hice yo? En la parte de la axila le quité 2,5 o 2 creo, y de ahí me fui de menos, 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 menos a dejarle 1 centímetro en hombro, ya que probablemente siempre lo van a tener que hacer así, como que de más en sisa a menos a hombro. Si es que el hombro le queda bien, pues si el hombro le sobra, tiene que cortarlo hasta lo que se les ajusta a su cuerpo. Dos le estoy quitando. ¿Ya? Entonces, lo importante es que esto se hace juntos. O sea, yo tengo las dos sisas ahí puestas. No estoy haciéndolo de una sisa y después hago el ajuste de la otra sisa. Inmediatamente lo hago los dos. Por tanto, cuando corto, también corto doble. O sea, y corto inmediatamente todo y me queda. Con el escote voy a hacer exactamente lo mismo. El escote están, los dos escotes ya están, el delantero y la espalda juntos. Por tanto, cuando hago el ajuste, también lo hago juntos los dos y por tanto los voy a cortar los dos. Otra cosa que, por ejemplo, la espalda, yo simplemente le quito 1 centímetro. Es decir, si se fijan en el escote delantero, yo le bajé dos más o uno más, no me acuerdo, dos ya. Supongamos que tengo que bajarle dos al delantero para que sea evidente lo que voy a explicar. Yo al delantero le voy a bajar dos, yo me voy acercando menos porque yo necesito a la espalda solo bajarle uno. ¿Ya? Aquí sí que la espalda siempre es más o menos estable y las rebajas de espalda de cuello, escote, espalda, siempre son de 2 centímetros o 3 no más, ¿ya? Porque si no, después le va a quedar muy rebajado. O sea, esto ya no es cuestión de gusto, esto debiera ser así siempre. Voy a comenzar a pegar el 10. Lo primero que yo hago, y quiero esto como que lo explico en detalle porque muchas me preguntaron cómo hago para montar los 10, es rebajo el borde de costura, o sea, más o menos un 0,5, lo dejo más delgadito, por así decirlo, el borde de costura para ir al bies. Voy a usar un bies estándar, estos que venden las cintas bies que las venden en todas las mercerías, y voy a comenzar a montarla. La forma en que yo la estoy montando es como debiera hacerse en todo. Todo este proceso debiera hacerse en cada una de las costuras que yo voy a cubrir con bies. En mi caso, yo tanto el delantero como la espalda, perdón, el derecho como el revés de tela, yo lo cubrí con bies. No dejé ninguna costura a la vista porque no tengo overlock tampoco, entonces no quería que se quedara así con zigzag. Ahí de hecho estoy trabajando sobre el revés de tela. Y se fijan, ahí yo voy a dar la vuelta, el bies, y voy a hacer la segunda costura por encima. Esto es bueno hacerlo cuando no tenemos overlock y no queremos hacerle zigzag adentro para que se vea como el zigzag en este tipo de chalequito. No me gustaba la idea de dejarle el zigzag, así que la que tiene overlock podría hacerle overlock y queda súper bien, pero como yo no tengo, le puse también bies por dentro y la costura recta. De la forma en que yo les mostré, se pega el bies en todo, ¿ya? En todo, esa forma. ¿Ya? Rebajo un poquito, monto primero el bies, a la primera costura del bies es por el pliegue que trae el bies, después lo doy vuelta y coso por el otro lado, así se tiene que hacer todo. En el caso de las zonas curvas, como la sisa y el escote, lo que yo hago es monto primero la primera parte del bies y le hago pequeños piquetes en toda la zona curva. Esto va a ayudar a aflojar toda esa pieza y que no quede chueco, no quede tieso, todo completo. Y se fijan, después vuelvo a montar el bies por el otro lado. Esa es la última costura que yo hago, o sea, así deberá estar el bies.
La forma correcta de montar el bies en este tipo de prenda, hasta la que estamos haciendo, sería poner bies por el revés, en lateral y hombro, luego pasar al centro, o sea, todo el escote central, las sisas, escote central y al final el escote delantero, o sea, el escote, en cuanto a bies, el orden del bies. Ahí es importante que esa costurita sea bien al borde para que quede bonita, esa costura cuando queda al medio o muy afuera no queda muy bonita, así que ahí tienes que ser lo más prolija posible para que te quede al bordecito. ¿Qué hice yo en el delantero, en la parte del centro del delantero? Voy a curvarla, no la voy a dejar recta. Esto es para darle un caché, una onda más bonito, no lo voy a dejar recto, lo voy a dejar curvo. Entonces así que tomé cualquier base curva, digamos, puede ser hasta un plato y lo cortan. Esto lo hacen antes de montar el bies sobre el centro delantero. ¿Se fijan? Entonces se ve así. Esto es optativo, podrían que dejarlo recto o dejarlo curvo y se fijan, ahí empiezo a pegar todos los bies ya terminando todo. Le agregué también bolsillito, eso también es optativo. Quieren ponerle un parchecito tipo bolsillo, eh, gusto de cada una. Después al final una buena plancha para fijar todo y con eso está ok. Ya, Brenda, cuéntame. Tengo una consulta en cuanto al borde que se deja, ese centímetro de más o centímetros que se dejan después del molde o del patrón, Centímetro de costura. esos centímetros de costura. Eh, la pregunta es, ¿eso tiene que tener figura? O sea, es que, ¿por qué lo pregunto? Porque yo hace poco hice un corte, entonces me surgió la duda y le hago a ese centímetro de más figura o lo dejo recto. eh, ¿Cómo es el tema para que no se me dañe el molde? Ahí tengo esa El duda. centímetro de costura tiene que ser exactamente al molde. Sigue la misma forma del molde, solo que es un centímetro más, por Ah, así decirlo. O sea, si en la sisa va a tener que formar el centímetro en curva, en el escote formas en curva, en el lateral como es rectito. Siempre sigue la forma del patrón. gracias. Ya, sobre el primero, le voy a mostrar. Ocupé al largo que lo hice yo, casi 1 metro, me sobró un poco de tela, pero yo creo que 1 metro hay que comprar porque si compras menos probablemente te puedes quedar corta, mejor compra 1 metro. Así que de tela es 1 metro. En mi caso, la tela venía ya con la napa, viene el patchwork armado, o sea, viene el acolchado, mejor dicho, armado, pero tú lo puedes armar. Yo lo único tema es que yo no he podido mostrarlo porque es súper simple. Ahora, si ustedes van a YouTube y muestran técnicas simples de acolchado, búsquenlo así simple, porque igual ahí de repente se ponen a mostrar unas técnicas súper complejas y en realidad tampoco que nos compliquemos con el acolchado. Pero las telas ideales, por ejemplo, para acolchar este tipo de cosas, tiene que ser popelina o crea. Las dos les queda bien. De hecho, esta tela es crea. Entonces, son dos crea que por el medio va la napa. ¿Ya? Entonces, lo que en general, ¿cómo funciona? La napa tiene que ser una napa delgada, no muy gruesa. No busquen napas gruesas, busquen lo más delgadito posible porque la idea es que se vea como el globito, pero no es que tampoco sea una puffer. Así que tiene que ser delgadita. ¿Ya? Y en realidad es
¿cómo recomiendo yo que lo hagan? Por ejemplo, ustedes ya saben las medidas de su patrón, entonces miden el largo y el ancho total del patrón, denle un par de centímetros de holgura, entonces supongamos que el ancho era de 26 y el largo ya sé que era de 65, entonces probablemente corto dos rectángulos de 70 por 28, estoy inventando, para que se entienda que dentro de eso me cabe el patrón. Busquen medidas enteras, pues también, a lo mejor 28, 30 por 60, no sé. Busquen una medida así. Tienen que cortar dos piezas de crea o popelina de ese mismo y entre medio la napa. Entonces, yo prefiero, o sea, yo como he hecho los acolchados, yo hice una vez una puffer y yo hice el rectángulo grande primero y después sobre ese rectángulo puse el patrón y lo corté. Es más simple eso que tratar de hacer un acolchado sobre un molde. No sé si me explico. Hacerlo el acolchado justo con el molde perfecto. Eso es muy complicado. Entonces mejor hagan un gran rectángulo con crea, napa, crea. Le ponen harto alfileres. Pueden rayar con un lápiz que se borre o con una tiza que se borre. Pueden rayarla los centímetros. En general, este que tengo yo tiene de distancia entre una raya y otra 2 centímetros. Entonces ahí la tienen como referencia. Entonces, ¿cómo lo hago yo? Yo hago un acolchado súper casero. Ya, no, yo no hago acolchado. Por eso les digo, porque igual busquen técnicas simples, pues no se estén complicando tanto, porque para esto no necesitas complicarte tanto. Entonces yo simplemente pongo la crea, pongo el paño de crea, pongo la napa, pongo la otra crea, le pongo harto alfiler, en eso sí no me escatimo, harto alfiler, harto pinche. Yo he visto, venden unos pegamentos de tela spray, que no sé si los han visto. Yo no lo he hecho así, pero lo he visto que también lo ocupan mucho las que hacen esto. Entonces le tiran, por ejemplo, un poquito de spray a la tela, a la napa, entonces así quedan inmediatamente medio fijo y no se te corre tanto. Y después tú le pones alfileres, si no tienen esa spray pegamento, no importa, le ponen 1000 alfileres a esto y después van a la máquina, o sea, marcan con una regla las líneas donde quieren hacerlo y después simplemente van a la máquina a coser esas líneas rectas. Lo que sí yo les digo, que cuando marco la línea tengo que hacerlo con algo que yo lo pueda borrar, ya sea los lápices de calor, la tiza sastre que se borra mojándola un poquito con agua, se borran. Algo que se pueda borrar, porque si lo hacen con lápiz para eso no se les va a salir. Así que tienen que hacerlo con algo que jabón sirve un montón para marcar y pues se borra. O sea, después te lo hacen así y se borra. Ideal es el lápiz que se borra con calor. Es como o la tiza, que es lo que se borra más rápido y más fácil. Entonces, simplemente yo marcaba con regla las líneas de 2 centímetros, 2 centímetros, 2 centímetros y costura recta. El acolchado simple, el que yo le estoy mostrando, prácticamente tú no necesitas prensa tela especial ni alguna técnica especial, porque probablemente cuando ustedes lo busquen en YouTube les va a aparecer un prensatela de doble arrastre y les va a aparecer una guía, que es como un alambrito en forma de L que se ocupa, y si probablemente lo han visto en los videos, no es necesario. Ya, si ustedes las marcan las líneas, no es necesario tener esa guía y el prensatela de doble arrastre solo es necesario cuando yo estoy haciendo muchas capas. O sea, de hecho, yo me he hecho una capa gigante de napa, polar y cotelé, que cuando yo hice el acolchado y me pasó por la máquina perfecto, no tuve que usar el prensatela de doble arrastre, así que para algo así, que le estoy diciendo yo que es delgado, no van a necesitar prensatela de doble arrastre, así que no se engrupan, digamos, que les digan, no, es que necesita prensatela de doble arrastre, no es verdad, comprobado. Así que lo van a poder hacer con sus máquinas sin problema. Sí, pues hay un prensatela para acolchado que se llama el de doble arrastre, pero estoy diciendo que para este tipo de acolchado no lo necesitan. No piensen que no lo van a poder hacer porque no tienen ese prensatela. No es necesario. Marlene, cuéntame. Mariló, una consulta a lo mejor un poco mensa, pero soy como aficionada en el tema. Para acolchar, ¿acolchas una vez que tengas cortado el patrón o la tela en grande? No te entendí, se cortó. Ah, ¿ahí me escuchas? Sí, sí, es que te escuché Ya, cortado, por eso no entendí bien la pregunta. ya. Te preguntaba que si se hace una vez que tenga cortado. Oh, de nuevo.
Ah, como que te vas. ahí Sí, cuando yo creo que dices ahí estás atenta, pero después como que te vas para atrás y a lo mejor ahí ya se fue. ya no me muevo. Sí, eso. Eh, el acolchado lo haces una vez cortado. Ah, Ahí voy ya. a la... Es que eso es lo que me No, es que, compliqué. no, es que lo más chistoso es que cuando vas a hacer la pregunta se te va. No sé si a otros de ustedes también les pasa o no. Pero eso es La- chistoso. Como que se te va la voz ahí justo en la pregunta, Justo como en la el diario pregunta. está en ahí. El acolchado Ya. lo haces con el patrón ya cortado, la No, tela pues, ya... eso es lo que yo Esa era decía, mi puede ser un duda. gran rectángulo. Y después marco el patrón. Y después marcan el patrón encima. Es mucho más simple eso que estar trabajando, porque si imagínense les corre la tela. Eso me asusta. No, se corre la tela en un puro lío. Imagínate, ya se te echó a perder el molde, po. No, lo Eso, mejor es calcular bien el ancho y el largo completo del patrón, darle un par de centímetros de holgura para que no estemos justo. claro. Y ahí arman el acolchado. Y después ponerle el patrón encima y simplemente ya lo marcan. Eso es mucho más simple. Gracias. Sí, eso, Cami. Sí, primero acolchar un gran rectángulo y después encima ponen el patrón. Sí, y Fabiola, sí, hay el prensatela, que es el que yo te digo que se llama de doble arrastre, que es uno grande. Y también viene una palanquita que tiene como que es de metal, que es como una L, que también te lo venden, que se pone al prensatela para que lo que hace esa palanquita, que es como L, te va haciendo de que las líneas sean perfectas. Yo ahí marco el ancho de la línea una con otra, entonces yo me voy guiando, esa es mi guía. Pero si tú la marcas primero con un lápiz, las líneas, y después marcas sobre la línea, no es complicado. Ahora entendamos que para este tipo de prenda, donde el máximo va a ser 65, 70 centímetros, o sea, de verdad, chiquillas, ¿qué es esto? Y del ancho va a ser esto, o sea, tampoco es como un gran trabajo de acolchado que se nos va a hacer muy complicado. Obviamente que cuando tú quieres hacer una colcha para tu cama, que estamos hablando de dimensiones de 3 metros por 3 metros, sí, probablemente es mejor la guía, el prensatel y todo ese mundo, pero para estas cositas tan chicas, de verdad que no se compliquen, porque yo las he hecho y te demoráis 2 segundos, lo mismo con metiquero. Una gente que necesita como de 40 por 20, nada, súper chiquitito. Y pueden, si encuentran popelina, queda bien, pero me pasa con la popelina en Chile, que sobre todo la de Independencia es muy delgada. Entonces de repente puede quedar como muy delgadito. Yo preferiría ocupar crea, y la crea, hay infinidad de crea estampada en Chile, que es de algodón, que es bastante buena, tiene un gran porcentaje de algodón, y hay estampados súper lindos. Entonces ahí tendrían un montón parejitas y florcitas chicas, flores grandes, distintos colores, distintos estampados. Así que ahí les andaría mucho mejor. Con otras telas que les quedaría bonito, por ejemplo, el cotelé y la crea. Por ejemplo, hacen la parte de adentro en crea y la de afuera la hacen en cotelé. Si, por ejemplo, lo quisieran más invernal. Yo lo he hecho en cotelé y queda súper bonito. Eh, en gabardina, en denim, también lo podrían hacer. También queda bonito. Gabardina. Estamos hablando de telas por fuera, ¿ya? Cotelé. ¿Qué otra tela podría ser? Telas que tengan un poquito de cuerpo para que no se les sea difícil el acolchado, porque si es una tela, por ejemplo, tipo viscosa, se les va a hacer muy complejo el acolchado. Entonces no son telas para eso. Por eso es bueno el algodón tipo americano, o el algodón crea, o el algodón popelina. El lona también quedaría súper bien. Por ejemplo, si hay una chaqueta con más cuerpo, con la lona, queda súper bien. La crea de sábana esa. ¿De qué grosor es ideal? Yo no me sé muy bien las medidas de la napa, pero para esto una napa delgada. Y si no, el punzonado. También el punzonado es la napa, para que se entienda, es como un algodón, pero viene medio algodón de poliéster, digamos, nylon, pero viene como esponjoso, por así decirlo. ¿Y qué hace el punzonado? El punzonado es como prensado. Entonces el punzonado se ocupa mucho en cosmetiquero, en ese tipo de cosas.
porque es como, al ser más prensado, es más rígido, es más estructurado, queda mucho mejor. Entonces pueden ocupar las dos cosas, el punzonado o la napa, lo que encuentren, porque igual también depende de dónde sean y donde en Independencia venden las dos cosas, así que pueden encontrarlo ambos, pero si son de regiones, probablemente la napa van a encontrar más fácil. Ahora en Mercado Libre, yo compraba un punzonado en Mercado Libre, si son habituadas a comprar por ahí, también van a encontrar buena cosa ahí. Viviana, este curso, o sea, esta clase gratuita no incluye el patrón, pero el curso que yo voy a dar de patronaje, como de patrones base y las prendas que vamos a hacer, que yo les mencioné, que era una blusa y un tipo hoodie, ese sí va a venir con el patrón. Sí, lo que pasa es que para hacer las esquinas, tú lo que tienes que resolver primero, si te fijas, yo dije el orden, yo coso primero el centro, como la parte de abajo es curva, no tengo problema, entonces me paso directo y después yo hago el escote. Entonces no hago y eso tienen que trabajarlo cuando uno trabaja en bies, no es conveniente hacer esto en la parte curva y después paso una recta, porque va a ser muy difícil terminar ahí. Ya que raro. Entonces tú lo que tienes que hacer es primero trabajar el centro, terminarlo y después haces el bies por el escote, en la parte curva. Y así simplemente, o sea, los hago por separado, no lo hago toda una pieza junto. Por tanto, después no te es complicado porque después solo vas a trabajar una curva. Por tanto, la puntita acá, probablemente al bies, métele 1 centímetro hacia adentro y ahí lo pones y le coses. Entonces, cubres inmediatamente esa terminación. Pero si te fijas, no es que yo voy completo a la pieza. Yo separo la... Ahora, si por ejemplo este lo quisieras a lo mejor como cuello en B, no hacer este cuello redondo como yo lo tengo tan marcado, por ejemplo, podrías quererlo más en B, ahí no tienes que hacer nada, pues ahí te puedes ir con la pieza completa porque no hay una esquina que cubrir. Cuando hay una esquina se complica, por eso yo la parte de abajo la hice curvita para que no me fuera complicado, pero igual de todas maneras también se puede resolver. Termino primero el centro y después pongo la parte de abajo, los pongo por separado. Si no consiguen napa delgada, a la gruesa le colocas una tela delgada y la planchas. Ah, sí, pues igual la napa lo bueno que se puede abrir, entonces te queda como la mitad. Y de hecho, en el que yo compré, la napa es súper delgadita. ¿Se fijan? La napa es, a ver si me puedo poner en pantalla. Miren, es súper delgadito, miren. Es nada, o sea, ahí. Yo creo que un 0,5 casi de ancho. Es un súper delgadita la napa. Pero lo bueno de la napa es que si se fijan, ustedes la pueden incluso abrir y la van separando y les queda más delgada. Y son puras líneas hacia abajo en este caso. Esta distancia que yo decía son 2 centímetros. Y bueno, acá está la preciosura, todavía no la estreno, me la voy a poner más tarde, quiero hacerme unas fotitos y me lo voy a hacer que me lo quiero usar con una blusa blanca que les decía yo. Entonces, si se fijan, aquí lo que la que estaba preguntando, yo termino primero el centro completo y después pego esto. Y ahí simplemente, se fijan, yo simplemente doblo aquí la puntita y le pueden hacer costura a mano. Bueno, esto no lo he planchado, una vez que se planche eso se apega, pero así queda. Pues se fijan por dentro también quedó sellado porque yo no quería que se viera. Si tienen overlock, acá le pueden hacer overlock y problema resuelto. Pero como tiene napa, yo no quería que se me viera el zigzag porque el zigzag no me va a borrar la napa. Lo que decía yo, las que quieran hacerlo, por ejemplo, así, ¿se fijan? Como más en B, se los voy a mostrar cómo lo pueden hacer ahora en el patrón. Pero se fijan ahí, ya no tienen que hacer este doble corte en el bies. O sea, simplemente lo hacen así, que sería como la otra forma.
Les voy a mostrar al tiro las que quieran, se me fue. Las que les gustaría, por ejemplo, hacerlo no redondo, digamos. Un escote en B o algo así. Que es muy simple. Acuérdense que yo le bajaba 1,5 al redondo, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso? Aquí está. ¿Ven el patrón base, cierto? Sí. Ya. Entonces aquí simplemente lo que yo tendría que hacer es tomo desde la base del cuello, acá me puedo bajar, por ejemplo, unos 15 centímetros. Desde el cuello hacia abajo 15 y después marco un B. O sea, acá en vez de que quede redondo, va a quedar en punta. O sea, esto es porque va a quedarles más o menos por aquí, donde está el busto, 15 centímetros. Pero también alguna lo podría quedar como dejarlo aquí a la mitad, donde está el, ¿cómo se llama este? Que tenemos aquí, debajo del busto. El que cuida el corazón. ¿Cómo se llama? Ya, por ejemplo, si quieren a dejarlo Esternón, aquí, el el esternón, claro. Si quieren Esternón. dejarlo, por ejemplo, a la altura del esternón y aquí con un lacito, por ejemplo, bajan más, pues aquí tendrían que bajar más o menos unos. Siempre se tienen que medir ustedes lo que tienen que bajar. Fíjense que el escote llega hasta aquí. De hecho, el patrón base llega hasta, no sé si se ve, pero para que se entienda, en patronaje, el patrón base llega hasta aquí. Esta hendidura que tenemos todos, donde hay un huesito y como un hoyito, aquí llega. Esa es la medida. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos hacer? Tomamos una wincha, nos medimos de sellito hasta donde queremos que no haga el cruce. Por ejemplo, supongamos que aquí me da 25. ¿Se fijan? Lo puedo medir en mi cuerpo. Y yo ya sé que desde la base del cuello, o sea, desde aquí voy a bajar 25 y aquí me hago mi... Siempre, a lo mejor no tan 25, bajo un poquito, unos centímetros menos para después en la prueba de calce mejor le hago bien el ajuste. Siempre acuérdense que un poquito más recatada, no como tan así radical, para ir haciendo los ajustes en la primera prueba, ¿ya? Y así no nos equivocamos, que después no se pueda corregir, porque en realidad esto no es nada más que esto. Y aquí lo pueden unir con un lacito, eh, como ustedes quieran, ¿ya? Ese es el único ajuste. En el delantero, en el trasero se mantiene todo tal cual. Las que tengan, depende, igual este chalequito es como holgadito, cae encima, probablemente si lo haces muy escotado, se va a hacer muy evidente tu busto, probablemente más redondito quedaría un poquito más cerrado. Todo depende de tu estilo, ¿ah? Yo como que ahí no me gusta decir, a esto le viene a las que tienen esto, a las que tienen este otro, no me gusta mucho, porque siento que cada uno se tiene que vestir como se sienta cómoda. Si a ti te gusta el escote en B y tienes cero gusto, bueno, dale, porque a mí me encanta el escote en B y siento que a las que tienen harto gusto les queda súper lindo el escote en B o el escote cruzado. Pero por lo mismo siento que cada una... eh, no sé, yo siento que los dos te quedarían bien, probablemente por lo mismo, por eso mejor apelo a que si te sentirías cómoda, que a lo mejor, claro, porque si te lo dejas justo en el busto y tienes harto gusto, probablemente la vista a lo mejor se va a ir al busto, y si a lo mejor eso no quieres, mejor hazlo más altito, y esto te va a marcar distinto, se va a ver de otra forma. Es un poco más eso, pero si se fijan, igual hay algunos que son bien aquí, casi boleritos, y son bien cortitos, también quedan súper lindos. O si te lo quieres más largo, por ejemplo, lo quieres más abajo del trasero, como tipo chalequito, chaquetita más larga, también queda súper bonito. Lo tienes que hacer como yo mostré cuando bajaba el hombro, tienes que fijarte en el hombro, porque si el hombro tienes que rebajarlo, lo rebajas el centímetro. Si te fijas, yo me iba 2,5 a 1. Pero si en tu caso tienes que rebajarlo más, dale 1,5, por ejemplo, arriba, 2,5. Entonces 2,5, 1,5. Estoy inventando 2,5 porque era lo que yo quería rebajar. Lo que tenga que rebajar, lo cortas nomás. No, ningún problema. Los centímetros que tú creas que sean necesarios.
Ya. Bueno, lo que les comentaba, en los patrones, el patrón base está en la web. Voy a mostrar. Espérenme. Esta era la información para las que quieran sumarse al curso. Quiero mostrarles esto. Entonces, los patrones van a la página web, van a patrones PDF, si se fijan, están patrones base, pinchan patrones base y ahí les van a salir todos los patrones. Se fijan junto al patrón, a la primera foto, está también la tabla, entonces pueden pinchar la tabla y ven, digamos, la que a ustedes les va a servir para su cuerpo. ¿Ya? Ahí está la tabla. Ese es el patrón, ¿ya? Y como ven, va a venir un patrón de un delantero, va a venir una espalda y va a venir una manga, ¿ya? En el patrón vale 19.900. El curso que yo voy a dar, que lo voy a anunciar mañana, el curso es más caro, pero todas las que estuvieron en esta clase que estamos ahora, y yo las tengo identificadas, porque ustedes se registraron por el formulario y que estuvieron en la clase, van a tener un descuento. ¿Ya? O sea, perdón, no es que van a tener un descuento. Si compran el patrón ahora, van a acceder a la clase igual. Yo les voy a, aunque la clase es más cara, lo que quiero decir, no tienen que pagar la diferencia por estar en la clase. ¿Se entiende en el curso? O sea, simplemente con comprar el patrón ya están en el curso, las que quieran participar. Porque el curso va a ser más caro porque son dos clases, entonces es un valor más alto. Por lo mismo, así que la que quiera comprarlo, ya está, sepa que le va a llegar la información de la clase una vez que lo compre. No tiene que pagar nada adicional, en el fondo eso es lo que les quiero decir. Todas las que estuvieron en esta clase. Por ende, si hay alguna que se me pase, ustedes me escriben y me dicen, Marilo, yo estuve en la clase y tú dijiste que todas las que estuvieron en la clase tenían, podían estar en el curso y obviamente yo las inscribo. ¿Ya? No hay ningún problema. Si es que a mí se me pasa, porque obviamente cuando yo viendo los pedidos y voy viendo si estuvieron en la clase, les voy a mandar la información, pero si alguna se me va, me escribe simplemente y me dice que quiere estar en la clase, así que yo la inscribo inmediatamente. Eso, no sé si tienen más dudas, más consultas. Ah, bueno, y las que quieran ver lo que vamos a hacer en en el curso, vamos a hacer estas dos prendas. Una que es un hoodie que lo pueden hacer con mangas o sin mangas, pero para que se entienda, entonces aquí vamos a trabajar varias cosas. Primero, más un estilo oversize, cómo hacer un oversize sin que se te vea gigante, respetando tú las formas de tu cuerpo. Primero, estos patrones base en el curso vamos a ir adecuándolo a las tallas, ¿ya? O sea, perdón, a las tallas. Vamos a partir por una talla base, pero le vamos a ir haciendo ajustes para que se acomode tu cuerpo. Por ejemplo, el ejemplo que decía María José, yo tengo hombro estrecho, todos esos ajustes, o por ejemplo, yo tengo mucha cadera y por tanto el patrón base probablemente se me va a escapar de la cadera. Todos esos ajustes los vamos a hacer en la clase para que en la prenda se acomode a tu cuerpo. Pero es un hoodie de esta forma, que tiene un escote deportivo, así que también ese cuello lo aprovechan para hacerse, aprender a hacer la ropa deportiva. Este está sin manga y en el fondo es la idea de hacerlo sin manga, pero también les dejo cómo agregarle manga a la que quiera hacérselo con manguitas. Pero la idea de este hoodie es que igual sea cómodo para ponerse, estar en la casa, es calentito y también es como de media estación si quieres salir, se ocupa con una camiseta o con un bitle. Y que no les mostré el otro lado. Y me gusta mucho este porque también tiene este juego que para las que quieran, o sea, podría ser un optativo más largo atrás y más cortito adelante, con puño. Se fijan, tiene puño tanto en el escote como en el otro. Así que este sería como la parte fácil. El primer patrón que vamos a hacer sería para esa prenda, que es como la prenda fácil. Por eso les digo, ese es como el sencillo. Y la segunda, que sería como una prenda em, un poquito más elaborada, que es una blusa kimono. ¿Y por qué le pongo blusa kimono? Primero porque me gusta mucho, porque siento que em,
es una blusa que la vamos a pensar tanto si tú quieres hacértela como kimono, chaqueta, kimono, o si quieres hacerla como blusa. ¿Ya? Como que el objetivo de esto es que puedas tener como una prenda como para distintas cosas. Es muy similar a esto, también es manga globo como para darle un toque a una manga más chora, que no sea una prenda tan básica. También el cuello es optativo, a mí me gustaría hacerla sin cuello, pero también lo voy a mostrar el cuello para que sea como un optativo por si yo lo quiero como un poquito blusa camisa. Ya, ese es como el estilo. Estuve buscando como varias ideas y por eso le puse blusa kimono, porque en realidad, eh, voy a botarle más fotos. Eh, Están súper de moda, siento que es una prenda como bastante más formalita, como que no es tan fome, no es como la típica así, o sea, la idea que también sea una prenda bonita, que se hagan como no una prenda tan básica, así como tan sencilla. Se fijan, también se lo podrían hacer en escote redondo, no, si la que quieren escote en V o en escote redondo, pero se fijan, la manga igual es protagonista, que es una manga globo. Entonces también les serviría a las que trabajan en oficina, también pueden usarla. Eh, Ven, la idea es que sea como una blusa ya un poquito más elaborada, eh, pero es fácil dentro del patronaje, es una prenda simple. Por ejemplo, esta también la encontré en internet. Miren qué chora. También con la manguita globo, elástico, la manga, el cuello en V, que es súper choro. La que lo quiera redondo también lo podemos hacer redondo, lo podemos hacer en V. También le podemos poner ese otro cuello, la que quiera ponerle cuello. Cuello, digamos, sport. Entonces, si bien son prendas que parecieran, bueno, el hoodie es bastante sencillo, la blusa pareciera muy complicada, pero en realidad es súper simple el patronaje, pero no estamos haciendo una prenda súper entretenida también, ¿ya? Que también podría quedar como blusón. O sea, no tan solo es, por eso les digo, es blusa kimono porque podría ser, si lo abres y lo dejas como un kimono, de repente para fiesta o de repente como tipo reemplazo de blazer, holgado, la blusa que queda como tal cual como esta, como se muestra, o también como vestido largo y te lo ajustas como con un cinturón y lo dejas como vestidito. Se pueden hacer mil formas, incluso podemos hacer un vestido camisero con abajo con otros vuelitos y ya te queda como un vuelito, otro vestido más invernal. No, si son patrones, por eso le digo, es un patrón que se adapta y puede quedar súper para distintas versiones, queda como súper bonito. Se puede jugar con varias opciones, digamos, siendo un mismo patrón, se puede jugar con varias opciones y eso es como la idea, que sea lo más versátil posible. Sí, están súper de moda acá esas blusas así como con este mismo estilo que le estoy mostrando. Sí, vos viste, pues, la manga es protagonista entonces con el acolchadito o con un o el blazer, por ejemplo, el Esther, que también es bonito, donde las mangas son las protagonistas. Tienes que mirar la tabla de tallaje porque no se puede cambiar, se vende por talla. Entonces tienes que mirar, si te guías por la tabla de tallaje, compra la talla que el patrón te ha hecho con la tabla de tallaje. Así que eso. Así que no te puedes equivocar si no miras la tableta y te equivocas, yo no puedo hacer mucho porque se vende por talla. Lo que podríamos hacer es que primero a lo mejor me escribas y yo te ayudo en ayudarte en escoger la talla, entonces ahí es más fácil. Pues antes que lo compres me dices, Marilos, yo quiero comprarlo, pero ayúdame a escoger, ahí yo te voy a pedir unas medidas y te puedo ayudar a que elijas mejor la talla, cuál se acomoda más, porque de repente hay gente que tenemos justo, estamos en un intermedio entre una y otra, así como que caemos justo al medio. Entonces también es un problema. Para elegir la talla, por ejemplo, las que quieran para el curso, elijan obviamente la medida del busto, deberá ser la predominante. Y si alguna, por ejemplo, por algunas cosas, tenga, por ejemplo, la cintura más que el busto, yo prefiero que me escriba antes que compre el patrón, me escribe y yo la puedo ayudar a resolverlo y cómo se podría trabajar ese patrón después para que le ayude, solo como en esos casos extraordinarios. Pero la mayoría tómese de referencia la medida del busto. ¿Ya? Así que al Gmail.
Sí, mejor que me escriban al Gmail porque a veces Instagram me elimina los mensajes, entonces yo no los veo. Si es como alguna cosa de una compra o algo, ideal al Gmail. Así es más fácil y yo lo voy a ver y va a quedar un registro para cada una. Me pasa con Instagram que a veces Instagram, como recibo a veces muchos mensajes, como me imagino que es por la optimización de los datos y por la capacidad que cada cuenta puede tener, a veces me elimina, me saltan los mensajes y ya no los veo. Eso. ¿Qué horas en Italia? Yo estoy en Francia, acá son las 5, así que ya estamos justos para terminar. Eso, las clases van a ser, sí, los días sábados, les voy a decir al tiro el curso. El curso incluye el patrón, así que bueno, pero si ahora compran el patrón, lo van a comprar a precio más barato que el curso, así que por eso les conviene comprar el patrón. Va a ser el 15 y el 29 de marzo, días sábados. También las clases van a ser grabadas, vamos a tener también un grupo de WhatsApp para resolver dudas y clase grabada también, que después la van a poder descargar por si quieren estar en el curso, pero probablemente no quieren trabajar inmediatamente esto para no tener esa presión y después lo hacen en sus tiempos. Las clases por eso se graban y después las pueden descargar. ¿Ya? Y ahí les queda para ustedes. Y tenemos grupo de WhatsApp porque la idea entre estas 2 semanas, por eso hay un fin de semana sin clase, porque yo necesito que el patrón lo trabajen en esa semana, lo trabajen, porque la idea es que este curso lo terminemos con la prenda terminada, pues. Entonces, esa es la idea, pues, para que puedan resolver la duda inmediatamente. Entonces, por eso hay una clase, una semana entre medio que es para que hagan trabajo en la casa y ya después, la última clase, digamos, confeccionamos. Así que esa es la idea, que la prenda la terminen, las puedan hacer. El 15, Carolina, el 15 y el 29 de marzo va a ser el curso con clase grabada que se van a poder descargar, así que les va a poder quedar a ustedes y también va a tener un grupo de WhatsApp que no dura solo marzo, siempre yo los grupos WhatsApp los dejo un tiempo más porque sé que a lo mejor ese mismo marzo no van a hacer el curso, hay muchas que a lo mejor cuando ya tengan tiempo en abril lo hacen o en otro mes, entonces pueden tener el grupo WhatsApp, sigue estando para resolver dudas. Así que, porque la idea es para ese grupo de WhatsApp, que vayan resolviendo las dudas de manera directa por ahí y no tengan que estar mandando un mail. Pues así como yo hice patrón, pero me pasó muy latero. Entonces, mejor, además por WhatsApp pueden mostrar video, mira, hice esto, pero me pasó esto, mira, me quedó así. Entonces, es más fácil resolverlo por WhatsApp. Sí, Cami. Textil Génesis, que está en Independencia. A nivel de Independencia, Textil Génesis y Importadora del Pacífico. Ellos tienen creas súper lindas. De hecho, yo todas las creas que tengo se las he comprado a ellos y tienen creas súper bonitas. Y barata, porque Textil del Pacífico, bueno, Génesis también es barato en crea y popelina. Que debe costar 1.500 el metro, súper barata. Y más encima son de sábana, son como de 2,10 m o 2,80 m de ancho. Entonces, como te compras un metro y tienen como un montón. Así que esos son mis dos datazos grandes de donde yo compro crea. De repente las que ustedes ven y yo muestro son todas de ellos. Textil del Pacífico y Génesis. Las dos están en Independencia. Ahora, si no vives en Santiago, porque no sé si yo, sé que Pacífico despacha regiones, pero no sé cómo, cuándo ni los montos. Pero, por ejemplo, las que están en regiones, la Santa Tela, ella vende tela bonita, popelinas, algodones bonitos. Y la mercería de Bepi, ella también vende, la mercería de Bepi de hecho vende un montón de popelina que yo veo acá mucho en Francia. Así que ella también. Pero claro, los precios igual son más caros porque generalmente la mercería de Bepi, yo sé que ella vende orgánico. Que este, por ejemplo, también, pues, este que yo compré es orgánico, entonces tiende a ser un poquito más caro. Así que ahí tienen varias opciones. Ah, sí, les mando la página. Bueno, ya saben, se las mostré, pero se las voy a dejar aquí en el chat para la que quiera abrirla y por último después la pincha nomás y después la revisa. ¿Ya? Así que eso, así que las espero, las que quieran sumarse, porque de verdad siento que sí, si estás metida en este mundo ya de hacer tu propia ropa, siento que el patrón base ya armado te va a ayudar un montón.
Y como ves, o sea, la idea de hacer estas prendas, que además son bonitas y todo, pero también son prendas que yo las trato de hacer para que tengan harto material para después, entonces, para que te puedas hacer más cosas. Entonces, no es la idea que con esto mismo después yo alargo, corto, juego, la misma que tiene la abertura acá, entonces te permite hacer varias otras cosas, pues ya después como que vas aprovechando tu creatividad. El curso para esta clase, ¿cuál es? No, es un curso que se va a lanzar, yo mañana lo voy a lanzar, es otro, no es el curso de ropa a la medida, es otro. Así que ahí les voy a dejar en las historias, todavía no sé qué nombre le voy a poner, curso patrones base, no sé. Ahí voy a ver un nombre que sea como un gancho más entretenido, pero si tienes dudas, escríbeme, porque mañana lo voy a lanzar, así que ahí mañana puedes ver la información más completa. Ya, pero por eso, ese curso va a incluir el patrón base, entonces las que quieran, el precio va a ser más alto, entonces por eso les digo, el precio del curso es más alto, pero las que compren hoy el patrón, ahora las que estamos en esta clase o las que estuvieron en esta clase, les voy a respetar el precio del patrón solamente, no del curso, eso es lo que quiero decir, manden como ese descuento. Verónica, cuéntame. Hola, es que sabes que estaba mirando la página y al mirar las medidas por talla, me aparece un cuadrito pequeño que me muestra así como talla M y no me deja ampliar la imagen. ¿Lo estás haciendo en celular? No, en el computador. Tienes que Entonces, pincharla no, como lo hice yo. es que la pincho y de verdad que no me lo muestra. De hecho, puse la opción de abrirlo en otra pestaña. Mira. Tú pones tu cursor aquí, vista Ya, lateral, ahí, te va a salir una foto, te va a salir la otra. ¿Viste los es que botoncitos? no, sí, es que lo hice, por eso te digo, de hecho la puse a abrir en otra pestaña y no me salió, pero lo voy a intentar de nuevo. A lo Es que mejor es es mi así, pues computador el sí. que está fallando. No, mira, también está así, aparece como así, pero es que ahí, Eso, es que ahí te me aparece aparece solo corto. eso. Sí, Claro, por eso te digo, tienes que hacerlo así. Donde dice vista rápida, ahí. ya, oka, porque me Y- aparecía solo como lo mostraste antes, con el cuadrito pequeño. Sí, ahora si lo haces en celular, pinchas la foto y ahí se te abre completo. Por eso te Ya, preguntaba si lo vale, estaba haciendo en computador o en celular, pero así te sale grande en PC. ya, oka, gracias. Listo, chao. Gracias. Chao, digo yo. ¿De qué? Una consulta, Marilo. En Sí, mi caso, que estoy en Colombia para comprar el patrón, pues tiene un precio, creo sí, que, con PayPal. pero el costo, ¿cuál sería? Tienen De que ser pronto. en dólares, son $22. Ok, gracias. Sí, tiene que ser en dólares porque PayPal yo solo acepto dólares. Así que eso, así que cualquier duda, si quieren dudas, resolver cosas, me la pueden escribir en Instagram, no se preocupen. Solo que si quieren, lo que yo les decía, si quieren hacer como algo más específico, mejor veámoslo por mail, alguna compra así, algo más que no se nos pierda la información, si hay información sobre todo de pagos y cosas, mejor por el mail. Pero si quieren dudas, por ejemplo, quieren ver la medida del patrón y todo eso, la podemos ver por WhatsApp, ningún problema. Como la medida si es una conversa, la podemos hacer por WhatsApp, por eso les digo. ¿Ya? Y solamente lo que digo que por el mail cuando hay una transacción de por medio, porque primero es más seguro para usted y segundo a mí Instagram me elimina, entonces después si me dicen, Marilo, yo te mandé el comprobante y probablemente yo nunca lo vi, entonces me alata que quede ahí como en la nebulosa porque nunca me llegó, ¿ya? Entonces por eso siempre yo trato de pedir que manden al mail porque es la forma que tenemos de corroborar que tú me lo mandaste a tal hora, el mail siempre se registra perfecto. No, la tela es 1 metro y esta tela viene de ancho 1,40 m. Así que estamos hablando de 1 metro pensando en una tela que tiene un ancho mínimo de 1,40 m de fábrica. Muchas gracias, Catalina. Un honor para mí. Sí, esta clase va a quedar grabada y se las voy a mandar en un ratito más, ¿ya? Para que la vean. Y así les puede quedar para que hagan el chalequito también. Y lo puedan hacer, por ejemplo, si no quieren tomar el curso, pero ya quieren estar con el chalequito, ningún problema. ¿Ya? Así que eso, les mando un beso. Muchas gracias por sumarse. Espero que nos veamos pronto en otro curso, en otra clase. Besito, que tengan lindo fin de. Chao, igual para ti. Chao.